materializados a todos aquí. Y con este seminario empezamos lo que va a ser la sesión 2017-2018, la programación 2017-2018 sobre seminarios internacionales de fronteras de la ciencia de materiales. Hoy tenemos con nosotros, no sé por qué tampoco me pasa el mando aquí, hoy tenemos con vosotros, como podéis ver a mi derecha, a Javier del Prado Escudero. Pertenece al departamento del área de Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y nos va a hablar de algo realmente interesante en el mundo de los materiales, que es el futuro de los materiales aplicados para obtener energía y la energía menos contaminante posible y más abundante que tenemos alrededor, que es la que se puede obtener de los reactores de fusión y en concreto del prototipo comercial que se llama DEME. Para ello nos va a hablar del desarrollo de iones estructurales mediante soldadura fuerte de wolframio-Grünfeld y de wolframio-Vulcano. Javier es licenciado en Química, ingeniero de materiales por la Universidad Complutense de Madrid, luego realizó el máster de Ingeniería Nuclear y Aplicaciones, conjunto entre la Universidad Autónoma y el CIEMAT. También realizó en 2015 el máster en materiales estructurales para nuevas tecnologías de la Universidad Rey Juan Carlos y entre 2013 y 2017 pues, ha sido y es miembro del grupo de materiales para alta temperatura de la Universidad Rey Juan Carlos. Hace unos meses yo tuve el gusto de estar en la comisión de doctorado que juzgó su tesis dentro del programa de tecnologías industriales de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y bueno, recibió la máxima calificación, aunque aquí me lo he puesto, la enhorabuena de todos los miembros del tribunal. Ha realizado estancias en el Instituto Jülich de Alemania, que es uno de los más prestigiosos, y pues, todo esto ha dado lugar a 9 publicaciones científicas, a 2 patentes internacionales y a más de 10 contribuciones en congresos nacionales e internacionales. También ha participado en varios proyectos de investigación nacionales e internacionales, en concreto en Eurofusión 2020, relacionado directamente con lo que vamos a ver aquí, y es revisor para varias revistas internacionales, revisor de artículos, tanto dentro del Q1 como del Q2, del Q1 de JR. Las líneas de trabajo e investigación se centran pues, en el desarrollo de nuevos aportes para uniones homogéneas y heterogéneas, como referido al título que tenemos aquí, el envejecimiento y fatiga térmica de uniones para reactores de fusión. Y yo ya no os entretengo más, os doy de nuevo gracias por la paciencia y te doy el mando y la tarima, aunque no tengamos tarima. Javier, muchas gracias, bienvenido y el tiempo es tuyo. Muchas gracias a ti, José Ignacio, por invitarme para estar aquí y por esta generosa presentación. Como os ha comentado ya un poquito, voy a hablar sobre el desarrollo de uniones estructurales mediante soldadura fuerte de wolframio-Grünfeld y wolframio-Wolframio que están dedicadas o su implantación se piensa que sea para el futuro reactor demo de fusión nuclear. Os haré una breve introducción para situar el contexto en el que se sitúa esta investigación y luego ya, sin más, me meteré en el desarrollo primero de uniones estructurales de wolframio-Grünfeld y a continuación de wolframio-Wolframio. Bueno, como todos sabéis, el aumento de consumo energético que está propiciado por dos motivos principales. Uno de ellos es el aumento de población y otro es la industrialización de los países en vía de desarrollo, como puede ser China o la India, que es especialmente importante debido al número de personas que viven allí, hace que el consumo energético pues, vaya aumentando conforme a los años y es necesario, de acuerdo a los últimos tratados, ya en Kioto se hizo un tratado, ahora creo que es el de París, en el cual se establece un control de emisiones que hay que respetar para que bueno, pues, las fuentes de energía renovables alternativas que no son contaminantes ocupen el lugar que actualmente y a día de hoy, como veis aquí, ocupan sobre todo el carbón, el petróleo y el gas, y aunque pensemos que la energía renovable pues, está creciendo, realmente si te vas a China, realmente lo que hacen al final es producir energía a base de carbón. Entonces, bueno, ¿en qué se basa la fusión nuclear? Pues la fusión nuclear se basa en unir dos isótopos de hidrógeno para dar helio y una considerable cantidad de energía. Esto es sencillamente lo que ocurre en las estrellas. Pues en nuestro Sol fusiona hidrógeno con hidrógeno y da lugar a una cantidad de energía bastante importante. Para que se cumpla, para que dé lugar a esta fusión, tienen que cumplirse una serie de parámetros o una serie de condiciones como son altas temperaturas, confinamientos o densidades de partículas muy juntitas, muy estrechas,
y también el tiempo de confinamiento de estas partículas tiene que ser elevado. Esto en el Sol se consigue de manera fácil, o de una manera más fácil, debido a que el confinamiento gravitacional que una estrella como el Sol con su masa puede conseguir es muy elevado. Sin embargo, nosotros aquí en la Tierra pues no podemos conseguir ese confinamiento gravitacional, lo único que podemos hacer es confinarlo magnéticamente, ahora lo veremos, de tal manera que intentamos hacer ese confinamiento para que las estrellas, pero ni mucho menos nos aproximamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para suplir esa carencia? Pues lo que se hace normalmente es aumentar la temperatura mucho más. De tal manera que nosotros, para conseguir fusión aquí en la Tierra, tenemos que llegar en torno a los 150 millones de grados, que es aproximadamente 10 veces la temperatura que está el Sol, para que eso lo entienda. Esto se da en los reactores de fusión, que a día de hoy hay varios repartidos por el mundo. En este caso, vemos uno aquí, donde el plasma, a esa temperatura, pues el hidrógeno y el tritio, que es en este caso la reacción que nosotros damos aquí en la Tierra, se encuentra en estado de plasma y se confina magnéticamente por dos motivos. Uno, para conseguir el confinamiento, y dos, para que no toque ninguna parte del reactor, porque lógicamente a esa temperatura del plasma, pues os podéis imaginar que cualquier cosa o material que toque lo puede desintegrar inmediatamente. A día de hoy, estos reactores son experimentales, han conseguido la fusión, sin embargo, no se consigue extraer energía derivada de esta reacción. Ya hace unos años, una serie de países y organizaciones se pusieron en conjunto en un proyecto denominado ITER, que es el que tiene que demostrar que esta fusión, que está en la fuente energética, tiene que ser viable tecnológicamente y comercialmente. Entonces, se pusieron de acuerdo para construir un reactor más grande, ¿vale?, que se está construyendo actualmente en Francia, en Cadarache, y que es el que tiene que responder y que tiene que demostrar esta viabilidad científico-tecnológica. Sin embargo, no será hasta el siguiente reactor, que se denomina DEMO, o Demonstration Reactor, el que ya sí generará energía eléctrica y además dará lugar a una reacción de fusión en continuo. Sin embargo, el ITER va a funcionar con impulsos de fusión. En estos reactores, podéis imaginar, pues los materiales son muy importantes, ya que las condiciones a las que están sometidos son bastante extremas. Y en este sentido se investiga mucho nuevos materiales que sean capaces de dar respuesta a estos materiales, a estas condiciones. Entonces, ya que una de las principales ventajas de esta energía es que no produce residuos radiactivos, como sí lo es la fisión, que es una prima hermana de esta, y además no produce CO2, etcétera, etcétera, pues no nos interesa que dentro del reactor se nos generen residuos radiactivos como consecuencia de fenómenos de transmutación. Dentro del reactor hay una serie de flujo de neutrónico bastante importante que, si choca con ciertos materiales, con ciertos elementos, mejor dicho, con el molibdeno, por ejemplo, el cobalto, se vuelven radiactivos. Entonces, queremos evitar esto a toda costa, y lo que se hace es estos materiales que pueden estar presentes como aleantes en algunos aceros, se sustituyen por otros materiales o por otros elementos para evitar que pase y generar residuos reactivos in situ. De tal manera que han nacido a raíz de esto una serie de aceros ferríticos martensíticos que dan estructura, que forman parte de la estructura del reactor, que se denominan de activación reducida, que se han sustituido estos elementos que son dañinos. El desarrollo europeo se denomina Eurofer y presenta pues, una microestructura como la que se ve. Por otro lado, el wolframio, que es otro de los materiales candidatos a la primera pared del reactor, es decir, a la parte que va a estar, el primer material que va a estar en contacto con el plasma, o enfrentado al plasma, porque en contacto nunca van a estar, que se ha elegido porque presenta muy buen punto de fusión, un alto punto de fusión, el mayor de todos los metales, una muy buena conductividad térmica para extraer ese calor del plasma y así llevarlo a un refrigerante que luego se turbine y genere la energía eléctrica, y una alta resistencia al sputtering, que es importante ya que hay partículas que se desprenden del plasma que están impactando contra las paredes. Pues bien, dos de los principales componentes del reactor, que vemos aquí un poco un esquema, serían la primera pared, que está formada por una capa de wolframio, que es la que se enfrenta al plasma, y que está soportada a su vez por un componente estructural de Eurofer. Estos componentes deben ser unidos, ¿vale?, y es parte de lo que os voy a contar un poco aquí. A su vez también el divertor, que es la parte que vemos abajo, que tiene como función también es la extracción del calor del plasma, pero también de las cenizas de helio que se generan como producto de la reacción. Pues también, aquí en este caso está formado por unos componentes hexagonales que vemos aquí, que se llaman finger units, los cuales a su vez están formados por una pieza de wolframio arriba y otra de wolframio abajo, que deben ser unidas. Como veis, las uniones en estos casos no son planas. Por lo tanto, las tecnologías de uniones que tengamos que desarrollar o que tienen que tener en cuenta este factor, que no son uniones planas. Además, las condiciones que están sometidas a la primera pared y el divertor no son iguales. Mientras que la primera pared, a lo mejor vamos a tener una densidad energética de en torno a 1 o 2 megavatios por metro cuadrado, que rondarán temperaturas en la unión de en torno a 400 grados, ¿vale? La primera pared será un poquito más, pero a la unión le llega aproximadamente eso.
En el caso del Libertor, la densidad energética es mucho mayor, estamos hablando de en torno a 10-15 megavatios por metro cuadrado, que esto puede dar lugar a temperaturas incluso a 1000 grados en la Unión. Bueno, pues nosotros hemos apostado por la soldadura fuerte como técnica de unión entre estos dos materiales, entre wolframio Eurofer y wolframio. ¿Por qué? Bueno, la soldadura fuerte es un proceso en el cual un material de aporte se introduce entre los dos materiales que se van a unir. Este material de aporte suele ser metálico y presenta un punto de fusión inferior a los materiales que se van a unir. De tal manera que cuando se aplique la fuente de calor o se introduzca en un horno para la etapa de soldeo, es este material intermedio el que funde y une los materiales. Y para tener en cuenta esto que os comentaba de que las superficies no son planas, lo que hemos desarrollado es un procedimiento en el cual los polvos del material metálico que se utilizan como aporte se mezclan con un ligante orgánico. Este ligante orgánico al final crea una pasta con los polvos metálicos que se lamina y se obtienen cintas flexibles de aproximadamente 250 micras. Esta cinta flexible se coloca entre los dos materiales que se van a unir, se lleva al horno y se realiza el tratamiento de soldeo. En este caso es un horno de alto vacío, ya que el wolframio presenta una alta tendencia o cinética de oxidación cuando está en contacto a alta temperatura con los hierros. Estas son las condiciones que comentaré un poquito más adelante y que entonces, lo primero que hicimos fue un estudio de conformabilidad y durabilidad de las cintas flexibles, en los cuales nosotros utilizamos dos ligantes diferentes y lo mezclábamos con los polvos metálicos en diferentes proporciones, que iban desde un 5 hasta un 30%, para ver cuánta cantidad de ligante orgánico eran necesarias para alcanzar las propiedades de conformabilidad o de flexibilidad necesarias para llevar a cabo estas unidades. Estas propiedades que fueron conformabilidad o flexibilidad de la cinta flexible, capacidad de permanecer adherida a la superficie una vez que se ha colocado la cinta flexible y durabilidad de la cinta con el tiempo, se evaluaron después de la laminación, una hora después de la laminación y una hora después de la laminación, pero protegiendo la cinta con un film polímerico. Pues los resultados demostraron que en el caso del primer ligante, que es polipropilengcarbonato, eran necesarios unas concentraciones de en torno a un 5 y un 10% de ligante para alcanzar las condiciones óptimas de flexibilidad, durabilidad. Estas condiciones de flexibilidad se perdían una hora después de la laminación, ya que el ligante orgánico tiende a reaccionar con el aire y se seca, por decirlo de alguna manera, y pierde esas propiedades de flexibilidad. Sin embargo, si se protegía con un film polimérico, se conservaba. En el caso del segundo ligante orgánico, que era el ácido poliacrílico, era necesario un 20 y un 30% de este ligante para alcanzar las condiciones necesarias. Además, pasaba lo mismo, tras pasado una hora se perdían, sin embargo, se conservaban si se protegía con un film. Se realizaron también estudios de estabilidad térmica de los ligantes para determinar cuál era la cantidad de residuos que dejaba este ligante orgánico cuando se introduce en la etapa de soldeo y al final se desintegra, que es lo que tú esperas de unos ligantes orgánicos. Sin embargo, siempre se deja una serie de residuos que es deseable que sea lo menor posible para que no reaccionen con los polvos metálicos y formen compuestos indeseados. Pues bien, en el caso del polipropilengcarbonato se veía que se producía una desintegración más importante, en torno a los 300 grados centígrados, asociada a la descarboxilación de este polímero, y la tasa de residuos que dejaba estaba en torno al 8%. En el caso del ácido poliacrílico, esta pérdida de masa se producía mayor, en torno a los 100 grados, ya que se asocia a la pérdida de agua, que es parte de la composición de este ligante orgánico, y la tasa de residuos que dejaba era aproximadamente el 40%. Por lo tanto, teniendo en cuenta estos dos estudios, el de conformabilidad y durabilidad y la estabilidad térmica, se llegó a la conclusión de que el polipropilengcarbonato supone el ligante más adecuado para la fabricación de cintas flexibles, ya que es necesario una menor concentración de ligante en la mezcla y además la tasa de residuos que deja es mucho menor. Estas concentraciones eran ideales en un 5% para uniones de la primera pared, es decir, de wolframio Eurofer, ya que la curvatura tiene un menor radio de curvatura, y de un 10% en el caso de las uniones destinadas al Libertor, ya que la curvatura es más marcada. Pues ya voy a contar un poco de la soldadura fuerte entre wolframio y Eurofer, en los cuales hay que hacer un ejercicio para encontrar el ligante o el aporte más adecuado metálico para unir estos materiales. Entonces es deseable que los materiales que utilicemos como aportes tengan cierta solubilidad en los materiales base, que en este caso es Eurofer y wolframio, ya que así favoreces la interacción entre el aporte y el material base y con ello favoreces una soldadura más fuerte, más resistente. También además hay que evitar que formen fases intermetálicas con estos materiales base, ya que las fases intermetálicas tienden a ser frágiles y aportan fragilidad a la unión.
Y también es deseable que no formen los denominados dry compounds, que son unas determinadas fases que son únicamente estables en ciertas temperaturas y rangos de composición del diagrama de fases, y que si cambian las condiciones de temperatura o de composición puede dar lugar al cambio de fase y con ello al cambio de propiedades, ya que cada fase tiene asociada una serie de propiedades diferentes. Por lo tanto, los elementos recomendados para la soldadura fuerte son los que se muestran en azul, entre los cuales pues, está el cobre, plata, níquel. Sin embargo, algunos de ellos no se pueden utilizar, como os comentaba antes, porque no están permitidos, porque se vuelven radiactivos o bajo la exposición de flujo neutrónico, o también dan lugar a un hinchamiento, como es el caso del níquel. Además, todos estos materiales en estado puro presentan altas temperaturas de fusión, ya que el rango de fusión en el cual tenemos que llevar a cabo la soldadura está limitado en la parte inferior en torno a los 600 grados, ¿vale? Que pueden ser las temperaturas que alcance la unión durante el servicio, por lo tanto no nos interesa que se funda el material de aporte en servicio, y por la parte superior en torno a los 1000 grados centígrados, ya que por encima de 1000 grados centígrados el Eurofer se empieza a ver afectado térmicamente durante el proceso. Por lo tanto, es necesario recurrir a ciertas reacciones binarias o ternarias para intentar reducir el punto de fusión. En este caso, nosotros evaluamos diferentes composiciones, entre las que se encontraban en una composición de cobre-titanio, o una composición de cobre-silicio y otra composición ternaria de cobre-titanio-circonio. Sin embargo, los resultados de estas dos composiciones no fueron satisfactorios y me voy a centrar únicamente en esta composición, que es la que reportó mejores resultados. Se trataba de una composición de 80 cobre, 20 titanio, que correspondía junto con un punto técnico del diagrama de fases, como podéis ver, que nos permitía reducir más la temperatura de soldadura. Se lleva a cabo una neutralización térmica del aporte 80-20 cobre-titanio con las proporciones de ligante que habíamos seleccionado como más idóneas para llevar a cabo este punto de estas uniones. Para observar experimentalmente si el intervalo de fusión sufría algún cambio al mezclarse con este ligante orgánico. Y lo que se observó es que se producía un ligero desplazamiento hacia temperaturas mayores al aumentar el porcentaje de ligante. No era muy importante, ya que estamos hablando de unos pocos de grados centígrados. Y lo que también se observó es que el rango de fusión, el intervalo de fusión, se producía en dos marcados picos. Como consecuencia de que, para alcanzar la composición eutética, nosotros partimos de polvos puros de cobre y de titanio. Estos tienen que difundir a lo largo de la etapa de calentamiento para dar lugar a la composición eutética. Si la difusión no se ha alcanzado de manera completa al llegar a la temperatura de fusión, pues esta no se da lugar a un solo pico, sino que será un intervalo, como vemos aquí. Sin embargo, la permanencia de esta composición a mayores temperaturas fundidas sí que se producía una homogeneización de la composición y solo se observaba un pico de solidificación en la parte de enfriamiento del análisis térmico diferencial. Se llevaron a cabo uniones utilizando este material de aporte con un 5% de ligante PPC a las condiciones de 960 grados y 10 minutos, y lo que se obtuvo fue una soldadura con este aspecto, en la cual tenemos una alta continuidad metálica y que está formada la unión por una matriz de cobre que tiene cierta utilidad y que es beneficioso, ya que puede absorber ciertas o mitigar las tensiones residuales que se puedan producir durante la vida en servicio del reactor. Además, si examinamos las intercaras, veis que hay ciertas composiciones o ciertos precipitados o fases que no son homogéneos su composición, o su distribución, ya que en la parte inferior vemos unos diferentes a la parte superior. Pues vamos a estudiar por partes cómo es la microestructura de la soldadura, y si nos fijamos en un primer lugar en la intercara Eurofer-aporte, lo que vemos es que en un primer lugar vemos la presencia de carburos de titanio en el límite de grano del Eurofer. A continuación vemos una capa blanquecina muy estrechita que es rica en los elementos aleantes del acero. Esto es consecuencia de que durante la etapa de soldeo se ha producido la difusión de los elementos aleantes desde el acero hasta la capa de san acumulador. A continuación vemos dos capas más. Bueno, la primera, que es una de titanio-hierro, en la cual se ve también que ha precipitado en su interior carburos de titanio, y posteriormente una fase de cobre, hierro, titanio, todas ellas identificadas mediante EDX. Estas dos últimas fases se forman como consecuencia de la reacción del aporte en estado líquido con el Eurofer, facilitando el mojado del aporte sobre este material base y consiguiendo una buena continuidad. Por otro lado, la otra intercara, la del wolframio aporte, presenta una intercara más marcada, como podéis observar, en la cual se observan precipitados de cobre, titanio y hierro de diferente tonalidad. Cuanto más oscuro quiere decir que tiene más composición en titanio, y que también presentan una serie de estructuras aciculares de composición cobre 4 titanio, todas ellas identificadas mediante difracción de rayos X en la superficie de fractura de esta unidad. La caracterización mecánica de las uniones se llevó a cabo mediante ensayos de microdureza, en las cuales evaluábamos la dureza de los materiales base
y establecíamos un perfil desde un material base hasta el otro, pasando por la unión, y lo que se observó es que el Eurofer presentaba dos efectos como consecuencia del tratamiento térmico al que hemos sometido de soldadura. El primero de ellos es un endurecimiento. Si veis aquí, esta es la dureza en estado de recepción del acero ferrítico antiséptico Eurofer, por lo tanto, estamos en durezas más altas. Esto es producido porque el tratamiento de soldeo sitúa el Eurofer en un campo cinítico y el posterior enfriamiento da lugar a un endurecimiento del material. Es necesario aplicarle después un tratamiento de normalizado para conseguir recuperar las propiedades en estado de recepción del Eurofer. Y también observamos aquí un ablandamiento en la zona más aledaña a la unión, que en este caso está provocado por un cambio microestructural, como podéis ver aquí que pasamos de una microestructura más martensítica a una más ferrítica, y que está a su vez provocado por la pérdida de los elementos aliantes que hemos comentado previamente en la etapa microestructural. También se realizó la calibración mecánica mediante ensayos de resistencia a cizalla para obtener la resistencia de las uniones. Y lo que se observó es que en todos los casos se producía la fractura por la intercara wolframio-aporte. Las resistencias obtenidas estaban en torno a los 139 megapascales. Debido a los buenos resultados que se habían obtenido con esta composición, ya habíamos probado otras previamente, como os he dicho antes, sin embargo menos satisfactorias, en este caso los resultados eran buenos, lo que se evaluó es utilizar polvos mecánicamente aleados de la composición, ¿vale?, directamente aquí, para evaluar cómo se comportan, ya que al partir, como comentaba, al partir de polvos puros es necesario que se produzcan los fenómenos de difusión para llegar a la composición entértica y que fundan. Por lo tanto, si partimos de polvos que ya presentan esa composición en su interior, esto abre la ventana a que trabajemos con rampas de calentamiento más rápidos, ya que aquí no juegan un papel los fenómenos de difusión, o que incluso podamos trabajar con temperaturas de soldeo más bajas. Estos polvos presentaban ya, se caracterizaron y se vieron que presentaban ya en su interior composiciones que estaban formadas por fases de cobre titanio. Y se evaluaron, se llevó a cabo un análisis térmico diferencial para evaluar el intervalo de fusión. Y lo que se observó es que el intervalo de fusión se desplazaba a menores temperaturas y que además este era un poquito más estrecho. También se realizó un segundo ensayo térmico diferencial con polvos puros y con polvos aleados, pero en este caso aumentando la velocidad de calentamiento. Y lo que se observó es que únicamente en el caso de los polvos aleados se producía la fusión para rampas de calentamiento de 20 y 30 grados por minuto. Esto es debido a que, como he comentado, los polvos puros no le daba tiempo a completar los fenómenos de difusión y por lo tanto no se generaba la composición entértica a la temperatura. Bueno, se realizaron también uniones utilizando estos polvos aleados, siguiendo a cabo dos estrategias. La primera de ellas era manteniendo la temperatura de soldeo, pero reduciendo el tiempo de permanencia, y la segunda de ellas era reduciendo la temperatura de soldeo, pero manteniendo el tiempo de permanencia. En todos los casos se comparó con la unión realizada con polvos puros y lo que se observó es que la única diferencia microestructural es la formación de una capa en la intercara wolframio-aporte de un material, de una fase que es compuesta por cobre 4 titanio de carácter intermetálico, que no es beneficiosa para la unión, ya que como hemos visto, siempre las uniones rompían por esta intercara y que hay una presencia de una fase intermetálica mayoritaria ahí, pues no es algo positivo para nosotros. De todas formas, se evaluaron mediante ensayos de microdureza, igual que hicimos previamente con los polvos puros, y lo que se observó es que en el caso de las probetas soldadas en condiciones de 940 10 minutos y 960 minutos, es decir, con las menores temperaturas y tiempos de soldeo, no se producía la estabilización del acero. Pues aquí no se llega a las durezas que habíamos reportado previamente. Por lo tanto, es imposible recuperar mediante un tratamiento normalizado la dureza del estado en estado de recepción del acero. Como veis, se producía una disminución, en algunos casos menos apreciable y en otros casos más apreciable, pero siempre se producía una disminución de la resistencia de las uniones y que está asociada a la fase intermetálica esta que se observaba en la intercara y también a las grietas que se veía en alguna de ellas, como es el caso de la que tenía un menor tiempo de permanencia. Sin embargo, sí que presenta alguna serie de ventajas la utilización de estos polvos aleados, como son la mejora del proceso productivo de la unión, que está asociada a la reducción de costes por el menor tiempo de soldeo en el horno, y que se limita la difusión de los elementos aleantes del acero hacia la soldadura, reduciéndose la anchura de la zona de reblandecimiento que habíamos observado. Bueno, pues se llegó a la conclusión de que los polvos puros eran más adecuados debido a la no presencia de esta fase intermetálica, y fue esta composición la que se seleccionó para un futuro o una caracterización en profundidad de estas uniones. En un primer lugar, lo que se evaluó es la aplicación de tratamientos térmicos por soldadura a las uniones para intentar recuperar la dureza en estado de recepción del Eurofer y así no modificarlo durante el tratamiento. ¿Vale? Acordaos, está la dureza del Eurofer y aquí vemos la parte del endurecimiento. Se evaluaron diferentes tratamientos térmicos del normalizado, que todos ellos menos uno consistían en la aplicación del normalizado, que un tratamiento de 780 grados durante 2 horas, a continuación del ciclo de soldeo, que es este, y este es el tratamiento normalizado,
evaluando diferentes rampas de enfriamiento, como pueden ser enfriamiento al aire, enfriamiento en el horno o enfriamiento en la atmósfera forzada de agua. El último de ellos consistía en la aplicación del tratamiento normalizado, una vez aplicado el ciclo entero de soldeo, volviendo a aplicar el normalizado y bajando. Este último es el que presentaba mejores resultados, consiguiendo recuperar, como veis aquí, las propiedades en estado de recepción del Eurofer en aproximadamente 400 micras desde la intercala de soldadura. Además, el único efecto microestructural causado por esta aplicación de este tratamiento térmico era una mayor precipitación de estos carburos de titanio en la intercala Eurofer aporte, que no tenía ningún efecto en la resistencia de las soldaduras, ya que siempre rompe por alto intercala, como habíamos visto. Posteriormente se llevó a cabo una calcificación microestructural mediante TEM, en colaboración con el CIMAT, para ello basándose en un método de preparación de muestras por FIP, en los cuales se extrajeron lamelas de las zonas más importantes de las soldaduras, como son las dos intercalas, una de las Eurofer aporte que vemos aquí y otra del wolframio aporte, que es la que vemos aquí. Si comenzamos por la del Eurofer aporte, vemos aquí la reconstrucción mediante TEM de la lamela que se ha obtenido, en la cual si hacemos, amplificamos la zona de la intercala, vemos que la intercala está formada por una matriz de tamaño de grano submicrométrico, en la cual se produce la precipitación de carburos de titanio identificados mediante difracción de electrones. Además, esta matriz está formada por un compuesto de hierro titanio. Si vamos a la zona de reacción entre, que había comentado, entre el Eurofer y el aporte en estado líquido, vemos que esta está formada por una fase de cobre hierro titanio y por una fase de cobre que esta ya viene de la matriz de la soldadura. Si nos vamos a la intercala Wolframio aporte, lo que vemos es, en primer lugar, que está marcada como lo veíamos antes, es una intercala mucho más marcada, en la cual tenemos el aporte, el wolframio, y únicamente se consiguió detectar una fase de transición formada por cobre 3 titanio. A continuación se lleva a cabo un modelo de una modelización termodinámica de los procesos difusivos que se ocurren en la intercala del Eurofer con el aporte, que lo que hace es simular esta intercala. El sistema que se simuló fue el siguiente: es el Eurofer en estado sólido y el aporte en estado líquido a la temperatura de 960 grados durante diferentes periodos de tiempo, que van desde 1, 10, 100 y 1000 segundos. Lo que vemos aquí es el proceso difusivo del hierro, y lo que se observó es que el hierro penetra en el aporte, dando lugar a 3 pasos marcados, que corresponden con las 3 fases que se observaron en la calefacción estructural. Además, durante la etapa, tras la fusión del aporte, se originan las fases intermetálicas 1 y 2, que son estas, que limitan la difusión de los elementos aleantes, y en este caso también del acero, dando lugar a la formación de estos puntos de alta concentración, un poquito de hierro, que corresponden con la fase de elementos aleantes, o la capa de elementos aleantes que habíamos observado previamente. El resto de elementos presentes en el sistema, como el cromo, titanio y cobre, presentaban un comportamiento similar. También en Alemania se llevaron a cabo ensayos de elevados flujos de calor en uniones wolframio-Eurofer. Estos ensayos lo que pretenden es simular las condiciones en servicio que van a estar sometidas a estas uniones. Y lo que se hace es, las uniones se sueldan a un componente de cobre, como veis aquí, el cual está refrigerado por agua en su interior. ¿Vale? Esto es una reconstrucción de un corte transversal de una de estas uniones. Y a la vez, este componente de cobre se mete en un equipo en el cual proyecta un haz de electrones de alta energía sobre la superficie de wolframio, que es esta que tenemos aquí, a la vez que se refrigera con agua en la parte inferior, de tal manera que simulamos el foco caliente y el foco frío del reactor. En todo momento, las uniones estaban monitorizadas mediante cámara térmica y pirómetros, y los parámetros que se controlaron fueron la temperatura superficial del wolframio, estableciéndose estos en 400, 500 y 600 grados. Se aplicaban pulsos de calentamiento y enfriamiento de 12 y 10 segundos durante 100 y 1000 ciclos. Las densidades de potencia alcanzadas por las de electrones rondaban entre los 2 y 5 megavatios por metro cuadrado en el caso de la potencia incidente, y la potencia absorbida entre 1 y 3 megavatios por metro. La primera temperatura que se evaluó fueron 600 grados de temperatura superficial en el wolframio, y lo que se observó es que tras 75 ciclos se producía la fractura de la unión, y con ello se observaba realmente, lo que observamos nosotros es un sobrecalentamiento de la superficie del wolframio, ya que no se produce la refrigeración por parte de la unión de estar rota, y se observó un sobrecalentamiento aproximadamente a 75 ciclos. Esto estaba causado debido a las tensiones que se generan de calentamiento y enfriamiento de la unión, causada por la diferencia de coeficientes de expansión térmica del Eurofer y del wolframio. En este caso se llevaron a cabo también estudios de simulación para determinar la temperatura a la cual estaban sometidas las uniones bajo estas condiciones, y se estableció 530 grados a la temperatura que estaba sometida al aporte o la soldadura, y que está muy cerca del límite superior operacional del Eurofer, ya que el Eurofer por encima de 550 grados empieza a perder propiedades mecánicas.
La siguiente temperatura que se evaluó fueron 400 grados centígrados y no se observó ningún incidente durante la realización de los ensayos ni para 100 ciclos ni para 1000 ciclos. La microestructura, como veis aquí, no se ve afectada por los tratamientos o por el ciclo de 100 y 1000 ciclos, y lo único que se observó fue la incipiente creación de grietas en el caso de los 1000 ciclos en la intercara wolframio-aporte, como consecuencia de la fatiga térmica a la que está sometida. Sin embargo, estas pequeñas grietas, que pueden ser dañinas a largo alcance si continúa aumentando el número de ciclos, en este caso no produjeron ninguna pérdida de refrigeración de las uniones, como se observa aquí en las curvas de refrigeración antes del test, tras 100 ciclos y tras 1000 ciclos. En este caso, las temperaturas asociadas a la unión en equilibrio térmico eran de alrededor de 360 grados. Por último, se llevaron a cabo los ensayos a 500 grados centígrados de temperatura superficial, en los cuales se observó para 100 ciclos no se observó ningún efecto. Sin embargo, pasados 650 ciclos sí que se observó un ligero sobrecalentamiento, que no se observa bien aquí, pero si veis aquí, esto antes de esos ciclos estaba a 508 grados la temperatura y aquí pasamos a 530 grados aproximadamente, que es lo que luego se determinó mediante los análisis microestructurales que estaba también provocado por una serie de grietas que habían progresado también en esta intercala. En este caso, las uniones estaban sometidas a una temperatura de 445 grados Celsius. Se llevaron a cabo también estudios de resistencia de las uniones tras los ensayos realizados para todas las condiciones. Y lo que se estableció es que en el caso de la utilización de 400 grados como temperatura superficial no se produce un deterioro importante, ya que estamos en el caso de los 100 ciclos por encima de los 100 megapascales, y además esto al aumentar el número de ciclos lo que se generaba es todavía una mejor interacción y aumentaba el número, la resistencia de las uniones. Sin embargo, sí se observa un claro deterioro en el caso de temperaturas superficiales de 500 grados centígrados, y además el aumento del número de ciclos sí producía un detrimento de la resistencia mecánica. Se llevaron a cabo también ensayos de difusividad térmica de las uniones, ya que una de las utilidades o de lo que tiene que realizar estas uniones es extraer el calor del plasma para llevarlo a un refrigerante y que lo turbine, y por lo tanto la difusividad o conductividad térmica es bastante importante. En este caso se realizó mediante la técnica de Laser Plus, que lo que consiste es en aplicar un láser sobre una de las caras de la soldadura y monitorizar la temperatura en la otra cara y ver cuánto tarda en calentarse. Lo que se observó es que se monitorizó o se llevó a cabo el ensayo de difusividad al aumentar la temperatura para temperaturas que iban desde el temperatura ambiente hasta los 700 grados centígrados, y se determinó que la difusividad térmica bajaba a medida que aumentaba la temperatura, algo que es intrínsecamente nuevamente de los materiales metálicos, bajar la conductividad térmica al aumentar la temperatura. También se han llevado a cabo ensayos mecánicos a alta temperatura en colaboración con el grupo de José Ignacio aquí en la Politécnica, y se ha determinado que son ensayos preliminares que, en principio, algo que es bastante curioso, aumenta la resistencia a cortadura o la resistencia de las uniones a medida que aumentamos la temperatura a la cual realizamos los ensayos, lo cual puede estar influenciado debido a la presencia de tensiones residuales en la soldadura tras la etapa de soldeo, que se mitigan o se reducen al aportar calor como consecuencia de un tratamiento de recocido y eliminación de tensiones residuales. Incluso estas resistencias parecen que se multiplican incluso por 3 al aumentar la temperatura. Además, los mecanismos de fractura van variando, y como se puede observar aquí, se produce una mayor interacción entre la intercara de wolframio y el aporte, que es por donde rompe, y veis estas pequeñas lágrimas blancas, son lágrimas arrancadas del wolframio durante la fractura, que se produce a medida que aumentamos la temperatura, se produce una mayor extracción o rotura de estas lágrimas que quedan adheridas a la superficie de la... Por último, hay que destacar que el wolframio, aunque es un buen material que está destinado como primera pared, ¿vale?, no presenta algunas propiedades que no son del todo aceptables o buenas para este cometido, y son como por ejemplo una alta temperatura de transición ductifrágil. También presenta una alta tendencia a absorber deuterio o isótopos del hidrógeno, como son deuterio, hidrógeno y tricio, y una alta cinética de oxidación a alta temperatura cuando está en contacto con el oxígeno. Esto en principio no tiene que ser un problema, ya que el reactor opera a alto vacío. Sin embargo, si se tira el caso de un ingreso en aire, por lo que sea un fallo durante la vida de la operación, tendríamos el wolframio caliente y que ha absorbido deuterio o tritio. Por lo tanto, reaccionaría con el oxígeno, se oxidaría, y además estos productos de oxidación del wolframio son volátiles. Por lo tanto, se podría dar lugar a la liberación de productos radiactivos, ya que el tritio, como sabéis, es radiactivo, de
de alguno de estos productos radiactivos, lo cual es bastante perjudicial, hay que evitar a toda costa. Por lo tanto, en colaboración con otros grupos europeos, se llevaron a cabo estudios de soldabilidad con materiales compuestos de wolframio que intentan resolver estas propiedades de wolframio, como son, por ejemplo, materiales compuestos de wolframio en los cuales se ha adicionado partículas de carburo de titanio y de ytria con el objetivo de reducir la temperatura de transición antifrágil. En este caso, como veis, la soldabilidad fue bastante buena, lo único que se observaron una presencia de grilletas en la intercara del wolframio que progresaban de entre partícula y partícula causadas por la baja resistencia del límite de grano del wolframio. También se llevaron a cabo estudios con materiales de wolframio autopasivables, que lo que intentan es precisamente que no se oxiden con esta cinética que os he comentado, sino que se autopasiven cuando estén en contacto con el oxígeno. En este caso vemos que la interacción con el material de wolframio, que presenta un 10% de cromo para generar esa autopasivación, es bastante importante y algo que no habíamos observado previamente. En este caso, la caracterización mecánica lo que observó es que se reducía un poquito la resistencia cizalla de las uniones, algo que está asociado a esas grietas que habíamos observado y a la alta reactividad del wolframio, y que, sin embargo, los materiales de base de wolframio no se veían afectados por el ciclo térmico de soldeo, ya que presentaban durezas similares a las del estado de recepción. Hasta aquí termina el desarrollo de uniones wolframio-Rufer y ahora brevemente comentaré, que tardo menos, las de wolframio y wolframio. Para ello hay que hacer un ejercicio similar al que hemos hecho previamente con el de wolframio-Rufer. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta que las condiciones energéticas son mucho mayores en el caso de las uniones wolframio-wolframio, ya que os comenté que las densidades de energía a las que va a estar sometida son casi 10 veces más que las de en el caso de wolframio-Rufer. Por lo tanto, hay que elegir materiales de aporte que tengan un punto de fusión bastante más alto. En este caso, nosotros seleccionamos tres. Dos del sistema binario cobre, hierro, titanio, una de ellas 46 hierro, 54 titanio y la segunda de ellas 86 hierro, 14 titanio y una composición ternaria de titanio, hierro, silicio. La caracterización mediante análisis térmico diferencial reportó que la composición ternaria presentaba un pico de fusión a temperaturas bastante bajas para lo que es la aplicación que queremos, por lo tanto se podía dar lugar a la fusión de material de aporte durante su vida en servicio, por lo tanto este material quedó automáticamente descartado. La primera soldadura se llevaron a cabo utilizando la composición 46 hierro, 54 titanio, en este caso utilizando un 10% en composición del ligante orgánico, ya que, como os acordáis, necesitamos un poquito más de flexibilidad para este tipo de uniones. Lo que se observó es que se obtenían uniones con una alta porosidad como consecuencia de que una fase de alta mojabilidad se había exudado de la muestra, que veis aquí que sale de la muestra, exuda y sale de la muestra, dejando una alta porosidad. Por lo tanto, la calidad de las uniones era bastante baja. Se probó a utilizar la otra composición, que era 86 hierro, 14 titanio, y lo que a las temperaturas de 1350 grados durante 10 minutos. Se observó una alta continuidad metálica a lo largo de la soldadura. La microestructura estaba compuesta de hierro alfa o ferrita y hierro 2 titanio. Además, se observó también la presencia de carburos de titanio que estaban formados por la reacción entre el titanio y el carbono dejado por el ligante cuando se descompone, que acordáis dejaba en torno a un 8% de cenizas carbonosas. Además, también se observa la presencia de una capa de difusión en ambas intercaras de aproximadamente 15 micras. La caracterización mecánica reportó que los materiales base de wolframio no se veían afectados por el ciclo de soldeo. El wolframio tiende a recristalizar por encima de temperaturas en torno a 1350-1400 grados, sin embargo los tiempos o la temperatura alcanzada no era suficiente para provocar esta recristalización y, como podéis observar, que las medidas de microdureza eran similares en el caso de recepción de wolframio, que también son 450. La fractura en este caso se producía por la intercara que forma el wolframio con la capa de difusión y además siempre saltaba de una intercara a otra a lo largo de la propagación de la fractura, como podéis observar aquí este escalón. El desarrollo, por lo tanto, se decidió que esta composición era la 86 hierro titanio, era la más idónea para llevar a cabo el desarrollo de estas uniones y fue la que se utilizó para un desarrollo posterior y caracterización más en profundidad de estas uniones. En primer lugar, se llevó a cabo también un estudio de modelización termodinámica difusiva del sistema, en lo cual, aquí si tenéis puesta esta la intercara antes de llevar a cabo el proceso difusivo, se veía que el wolframio, en este caso, penetra en la unión, desplazando la intercara de soldadura aproximadamente 25 micras. Algo similar ocurría en el hierro y el titanio, y que esto al final lo que simula es la presencia de la fase de difusión que habíamos caracterizado previamente microestructuralmente. Además, el wolframio tiende a penetrar un poquito más en la unión siguiendo las fases de hierro 2 titanio, recordaos que estaban presentes en la unión, las cuales tienen más tendencia a incorporar wolframio en su interior.
Además también se simuló la presencia o el movimiento de la intercara cuando se someten a temperaturas cercanas a las que van a estar sometidas en el reactor a lo largo de un largo periodo de tiempo, y lo que se observó es que en un principio se desplazaba en torno a 25 micras, como habíamos observado previamente, pero a partir de ahí se mantenía constante e incluso volvía a retroceder hacia atrás la intercara, algo que es bastante beneficioso, ya que una intercara estable significa que no se dan fenómenos de difusión o reacción durante su día en servicio que pudieran degradar el componente de wolframio. También se realizaron los ensayos de elevados flujos de calor, como habíamos hecho en el caso del Wolfram Eurofer, pero en este caso utilizamos condiciones mucho más energéticas, ya que las condiciones en las que va a estar sometida son bastante más energéticas en este caso. Empezamos con una temperatura superficial en torno a 1000 grados centígrados y se observó que la microestructura no variaba a lo largo de los ciclos. Lo que se observó es la presencia, bueno, o más bien un carácter más marcado de estas grietas que ya se observaban en el caso de las uniones recién soldadas, pero en este caso se veían más marcadas. Sin embargo, como veremos después, la resistencia a la cizalla no caía mucho. En el caso y no se producía recristalización del wolframio que está expuesto a los electrones, es decir, la zona de la unión que está más caliente, no se producía recristalización con estas temperaturas. En este caso, la temperatura que alcanzaba la unión en condiciones de equilibrio rondaba en torno a los 560 o 600 grados y además la distribución de temperaturas a lo largo de la unión era bastante homogénea. Intentaron subir las condiciones energéticas hasta 1500 grados de temperatura superficial, sin embargo, aquí fallaron 3 muestras en la etapa de screening, que es una etapa en la que consiste en aplicar las condiciones durante 15-30 segundos para determinar si todos los equipos funcionan bien. Para aplicar estas condiciones se rompían las uniones, y lo que estaba ocurriendo es que al fracturarse la unión se estaba fundiendo el material de aporte y reaccionaba con el material base, dando lugar pues, a estas estructuras que vemos aquí dentríticas. Por lo tanto, decidimos reducir un poquito la temperatura superficial hasta 1250 grados, lo cual llevamos a cabo durante 100 ciclos. Y lo que observamos es que ya en este caso sí se producía alguna propagación de grietas horizontales que pueden impedir la correcta refrigeración de las uniones. Sin embargo, esto no se vio en la etapa de refrigeración, como veis aquí, las curvas de refrigeración, ya que estas grietas eran bastante pequeñitas. En este caso, la unión está sometida a unas temperaturas en torno a 740, entre 680 y 740 grados. Como veis aquí, las resistencias a la cizalla observadas o determinadas después de los ensayos, en todos los casos también caían un poquito, pero era mucho más marcado en el caso de temperaturas de 1250 grados. En el caso de 1000 grados centígrados se producía una pérdida de resistencia, sin embargo esta pérdida de resistencia no se veía incrementada a lo largo del número de ciclos. Y en este caso, los ensayos de difusividad térmica demostraron también que la difusividad caía a medida que se aumentaba la temperatura, que es algo lógico, pero también que caía a medida que el espesor de la unión aumentaba. Y esto es debido a que el wolframio presenta muy buena conductividad o difusividad térmica, no tan buena como el hierro, que es en lo que se basa estos materiales de aporte. Por lo tanto, cuanto más espeso tenemos la unión, menor difusividad vamos a tener en la unión. Y con esto termino, y creo que, aunque he intentado ser breve porque ya hemos empezado con un poquito de retraso, más o menos creo que ya tendremos tiempo para alguna pregunta, si queréis. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias a todos por la paciencia, a pesar de algunos extendidos. Otros días prometo que acabaremos a las 2 para que no se haga esto tan largo. Y si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, pues tenéis aquí a Javier para responderosla, lo cual es un lujo y un privilegio. ¿No tenéis preguntas? Yo es que ya le hice las preguntas cuando antes, y no voy a hacer más preguntas. ¿No os animáis todos? ¿Estáis muertos de hambre? Bueno, pues muchas gracias, Javier, de nuevo.